Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una Montevideo que se encuentra húmeda y con 18 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo que dice meteorología para las próximas horas. Seguirá lloviendo, no es novedad, arrancó en la madrugada y bueno, Montevideo sigue con precipitaciones y una temperatura máxima de 23 grados para esta jornada. Mañana, bueno, va a disminuir el viernes lo que tiene que ver con la presencia de lluvia, se mantendrá el cielo nuboso con periodos de cubierto y las temperaturas extremas un poquito más frescas, 13 y 20 grados para el área metropolitana. ¿Qué pasará el sábado 10 de mayo? Arrancamos con fuerza el fin de semana porque estará soleado, se alejaron las lluvias, 11 y 20 grados, se mantiene una temperatura relativamente agradable según el pronóstico de Inumet para las próximas horas. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y muchos tienen que ver con temas políticos, porque el ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió con el secretariado del Frente Amplio y destacó la situación de crisis que se vive en materia de seguridad y que debe encararse con criterios de políticas de Estado, políticas a largo plazo, y la primera de ellas debe ser el abordaje de la situación crítica del sistema carcelario. También vamos a hablar de también una nueva aparición pública del expresidente Luis Lacalle Pou, que concedió una entrevista periodística que desde que dejó su cargo en la primera, dijo que los políticos de la coalición están dando una discusión sensata y con datos sobre la polémica que generó en ANCAP o que se generó en ANCAP. Vamos a estar dando detalles en un ratito nada más. La presidenta designada de la CARU, Cecilia Bonino, va a revisar contrataciones hechas a medida del periodo pasado, que fue uno de los temas que ella estuvo denunciando, más de 40 contrataciones que van a ser revisadas por la nueva presidenta de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Cecilia Botino. El Instituto Pasteur presentó el desarrollo de una nueva vacuna contra la garrapata bovina, una de las cuestiones o afecciones que más dinero hacen perder en lo que tiene que ver con el ganado y sobre todo pensando en la exportación. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, consideró que esta vacuna es el avance más importante en la investigación de la historia agropecuaria del país. Vamos a tener los detalles enseguida. Y bueno, ya se fue la primera, se fue la segunda fumata y en el Vaticano el humo sigue siendo negro. Hoy hay una nueva jornada de votación en el cónclave. Están allí 133 prelados cardenales de distintas partes del mundo. Bueno, todavía sin resolución. Quedan algunas votaciones en esta jornada. Estaremos atentos a si hay papa o no hay papa, el habemus papa famoso. Así que, bueno, por ahora, fumata negra. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a Víctor Aval, quien es el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, para hablar de cuáles son las prioridades de esta repartición del Ministerio del Interior, que lo vamos a atar a lo que dijo Negro de esta realización de políticas de Estado y de qué rol tiene el sistema carcelario en este plan nacional de prevención en temas de violencia. Víctor Aval, 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes programados. Vean cómo sigue el pavimento mojado en Montevideo. Bueno, Ana Monterroso, entre Acevedo Díaz y Juan Polié, estará cortada a la circulación hasta el 15 de mayo. Juan Rodríguez, entre Millán y Venancio Benavides, el corte será hasta el 20 de mayo por trabajos de saneamiento. Y también le decimos que otra calle cortada, Cufré entre Martín García y Coquimbo, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de saneamiento que llevarán hasta el 22 del 5. Así que bueno, a cuidarse con el pavimento. Ya se han registrado algunos siniestros en esta jornada por el pavimento mojado y bueno, las prisas por llegar, me imagino, a algún lado.
Ayer el presidente de la República, Yamandu Orsi, estuvo visitando el Hospital de Clínicas y se refirió a algunas de las declaraciones que hizo en los últimos días el expresidente José Mujica. Orsi dijo que el movimiento sindical, que no estuvo de acuerdo con las declaraciones de Mujica, cuando Mujica dijo que el movimiento sindical estuvo de guampas caídas en el gobierno anterior. También durante esta visita al Hospital de Clínicas, Orsi se refirió al proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes respecto al ingreso a las intendencias. Yo creo que ni bien pasen las elecciones del domingo, hay que sentarse con los nuevos intendentes electos en el marco del Congreso de Intendentes para que estemos todos, por supuesto, obligados por la ley, entusiasmados de que estamos haciendo lo correcto. ¿Considera que hay que escuchar el Congreso de Intendentes antes de aprobar el proyecto? El Parlamento es soberano. El Parlamento está para legislar y para controlar al Ejecutivo. Entonces yo no puedo coartarle. El Congreso de Intendentes tiene mucho para aportar. Yo soy un defensor a ultranza de ese ámbito, de ese lugar. Por supuesto, tiene funciones que cumplir y tiene cosas para hacer. El Parlamento tiene que hacer lo suyo. El presidente Orsi negó que haya hecho coincidir sus recorridas por el interior con la campaña electoral departamental, en los lugares donde el Frente Amplio tiene más chances de ganar. No, porque la agenda diría otra cosa de lo que hoy está diciendo. Tampoco podemos movernos en base a lo que las encuestas te van diciendo y sería un absurdo que el presidente se meta en esos temas. Aparte incorrecto. No. Me hubiese gustado recorrer más el país en este tiempo por otros temas, pero hacemos lo que podemos. Consultado sobre las declaraciones del expresidente José Mujica en relación al PIT-CNT, dijo no estar de acuerdo. Mujica fue crítico con el movimiento sindical y aseguró que estuvo de guampas caídas en el gobierno de Luis Lacalle Pou. No comparto. ¿Habló con Mujica de eso? No. Estoy hablando con Pepe, pero te puedes imaginar que en estos días hablamos de otras cosas, bastante más importantes. El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que no comparte los argumentos del gobierno respecto a la discusión cómo se está dando en el ente petrolero, en ANCAP. En declaraciones a CW33 de Florida, sus primeras declaraciones periodísticas en una entrevista tras dejar el cargo, Lacalle Pou habló sobre su futuro, dijo que la militancia política es su vida desde hace 27 años, pero que no puede asegurar cuál será su destino. A 2 meses de haber dejado una presidencia, a 2 meses de haber empezado un gobierno, no sé si es una buena cosa, mejor dicho, no es una buena cosa decir qué es lo que va a pasar dentro de 5 años. Porque además yo contesto una cosa en la otra y no estaría diciendo la verdad. Entonces, militancia política, por supuesto, cerca de la gente, que es lo que me gusta. Eso es lo que yo vibro, lo que yo siento. ¿Desde dónde? No sé, la verdad que no sé. Cualquier respuesta que te doy es mentira. Y entonces, a 2 meses de haber dejado el gobierno, apoyando a algunos compañeros, militando desde atrás, empujando el carro, aportando ideas. Obvio que voy a aportar ideas, porque tampoco soy un irresponsable. Si llegué a determinado lugar con experiencia, con aciertos y con errores, tampoco me voy a ir para mi casa, primero porque no lo siento y segundo porque alguna cosa puedo aportar. El expresidente dijo que no comparte los argumentos que se están manejando en el actual gobierno para hablar de la gestión de ANCAP. Cuando vos tenés balances, por ejemplo, no quiero meterme en el tema puntual, pero balance de ANCAP, mirás cómo ha sido la capitalización en uno u otro, cuál ha sido el precio de los combustibles en uno u otro, en qué se han basado, y esa discusión, lo bueno, que está en blanco y negro, que es realidad, que no es opinión. Después puede haber opinión de qué se pudo haber hecho o que no, pero es realidad. Y la crítica siempre es bienvenida. Pero yo creo que es esencial a la tarea de un gobernante la crítica. Si no, entre otras cosas, no puedes mejorar. No quiere decir que esté de acuerdo en todo. Te diría, sin meterme en los temas en profundidad, que las cosas que se están discutiendo no las comparto. Tengo mi fundamento para no compartirlas, pero ¿sabes qué, Rubén Mario? Los que están en política activa, los senadores, diputados de la coalición, están dando una buena discusión dialéctica, con mucho respeto, con mucha firmeza y con argumentos. Y es el momento de ellos para hablar de estos temas. La exdiputada del Frente Amplio, Cecilia Botino, fue designada como presidenta de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
cargo que va a estar también acompañada por el exministro de Defensa, José Bayardi, y también los delegados del oficialismo, Saúl Aristimuño y María Otegi. Consultada por MB Noticias, la nueva presidenta de la CARU manifestó que se van a evaluar los llamados y los contratos adjudicados en la administración anterior y que la propia Botino, en su rol de parlamentaria, había cuestionado, estamos hablando de por lo menos 40 contratos nuevos de la anterior administración. Nosotros tenemos el propósito de, ni bien ingresemos, mirar toda la parte de recursos humanos, ver cómo quedó de los concursos que denunciamos, qué fue lo que quedó firme, porque hubo concursos que incluso se realizaron en el año pasado y se intentaron adjudicar a fin de año y esos concursos se pararon para que no sucediera esto que estábamos diciendo. Así que bueno, nuestra primera propósito va a ser mirar el tema de recursos humanos, que sabemos que ha sido muy complejo su manejo, porque hay que tener en cuenta un tema de la discusión que también hubo, no solo el ingreso, sino que cuando haces concursos que taponean a los funcionarios que ya están, lo que hace es dejar sin efecto la carrera administrativa, que eso es lo que los funcionarios de CARU también denuncian. La oposición, a diferencia del periodo anterior, contará con participación en el organismo a través del exdirector nacional de Trabajo, Federico Daverede. El hecho fue valorado positivamente por la presidenta designada. Tener un representante de la oposición es bueno, porque podés ejercer el controlor desde adentro. Hace bien a la transparencia. Estos organismos han sido bastante, por lo menos en los últimos 5 años, muy oscuros. Han sido prácticamente imposible obtener información. Y una de las tareas que en mi caso tengo puestas, y me parece que tiene que ser uno de los ejes también fundamentales, es transparentar el trabajo que hacen estos organismos. La sesión extraordinaria de la Junta Departamental, que estaba citada para convocar, entre otros puntos, al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, por la adjudicación de horas extras, finalmente no tuvo quórum. El Frente Amplio se ve que tiene algo para esconder y desistió de poder acudir a la sesión en su totalidad, por lo cual no nos dio el quórum. Teníamos los ediles de la oposición necesarios para poder votar este llamado a sala y esta maniobra que utilizaron deja sin que esto se pueda discutir y votar en el día de hoy. El llamado a sala se puede votar con 11 ediles de su totalidad, los cuales estábamos adentro de sala para poder votarlo y éramos lo que habíamos firmado la nota. ¿Cuántos serían a nivel de número? Los 11 ediles, exactamente. Esos eran los que estábamos adentro de sala, prontos para poder votarlo y que saliera. Esperábamos también contar con los votos del Frente Amplio, porque si no hay nada para esconder, si tanto hablan de transparencia y de la buena administración, esperábamos poder contar también con ellos y que esto saliera por unanimidad, que hubiese sido lo lógico. Esta maniobra que hicieron en el día de hoy demuestra que tienen algo para esconder y por algo no quieren hablar y discutir sobre las horas extras de todo el departamento. Nosotros nos tenemos que dar cierto rato para poder analizar cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir. No descartamos ninguna de las opciones que tenemos, de presentarlo nuevamente en la sesión ordinaria de mañana, presentarlo de la semana que viene o utilizar alguno de los otros mecanismos. Nosotros los ediles acá tenemos posibilidad de realizar llamados a comisiones investigadoras y algunas otras herramientas y ahora el Frente Amplio nos amputa la posibilidad de tener al intendente en el día de hoy para explicar la situación de las horas extras y nosotros tendremos que analizar qué camino vamos a seguir. El presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Claudio Visillac, dijo que la responsabilidad de hacer el quórum era de los ediles opositores que justamente tenían interés en convocar al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. El edil frente amplista criticó además la postura ambigua que calificó de los ediles opositores en el entendido que no criticaron la ausencia del alcalde del municipio E, que fue convocado el lunes por la adjudicación también de horas extras en su municipio. Quien les habla, la vicepresidenta y el coordinador de bancada del Frente Amplio se presentaron en sala. La sesión se instala con 16 ediles titulares. La oposición tiene 13 ediles titulares, por lo cual el Frente Amplio aportaba sus 13 ediles para que se constituyera esta sesión extraordinaria. Nuestros colegas de la oposición
realmente en una actitud bastante improvisada. No llegaron ni siquiera 9 ediles titulares, lo cual obviamente los aleja de tener la posibilidad de instalar una sesión con estas características. Nosotros veníamos a completar el quórum para que se instalara esta sesión y definir en qué formato, en qué modalidad y en qué fecha comparecería aquí el intendente Zunino. Bueno, seguramente los colegas habían intentado en esta sesión tratar de que el intendente venga antes del 11 de mayo, si no se entiende el apuro por esta instancia. Mañana tenemos una sesión ordinaria, creemos que es otra posibilidad de acordar para que el intendente comparezca aquí en esta casa. Hoy la responsabilidad de generar el quórum era de los partidos fundacionales, no del Frente Amplio. Si es tan importante para el Partido Nacional y para el Partido Colorado tener al intendente Zunino aquí, aportar información sobre cómo se gestionan, cuáles son los criterios de adjudicación de horas extras, los 13 ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado tendrían que estar aquí, los 13 ediles titulares. No solamente no estuvieron los 13, sino que estuvieron solamente 9 titulares, lo cual lo aleja mucho más del mínimo exigible para que esta sesión se pudiera instalar. Y el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, también se refirió a este intento de convocatoria de parte de los ediles de la oposición y dijo que se trata de un circo. Nosotros no tenemos ningún problema en ir a explicar en ningún lado. Quien parece que no tiene mucha urgencia, salvo la pública, es la oposición, porque ni siquiera fueron a hacer quórum a la propia Junta Departamental. Creo que esto tiene más que ver con una movida que se va a terminar en los próximos días. No creo sinceramente que les interese verdaderamente tener un análisis, porque eso lo tienen en todas las rendiciones de cuenta cuando va al Departamento de Gestión Humana. Están refiriendo al dato del 2023, donde hubo explicaciones del proceso de rendición de cuentas, donde el director Mesa ya la formuló, y en realidad claramente si hay una intención seria, se supone que haces la voluntad y el esfuerzo por ir a hacer quórum a la Junta Departamental para que efectivamente esto funcione. Lo que me parece que acá lo que hay es un circo vinculado a un proceso electoral, tratando de generar una distorsión sobre el proceso real de horas extra, pero que ni siquiera lo pueden sostener con un poco de voluntad yendo ahí. La bancada opositora planifica citar al intendente Zunino aplicando el artículo 78, que dispone que la convocatoria se realice en el día a fin de que la comparecencia del intendente se dé antes de las elecciones departamentales y municipales, que serán el domingo 11 de mayo. Al respecto, Zunino valoró lo siguiente. Creo que eso es parte de ese circo mediático que tienen que hacer. Capaz que lo primero que deberían hacer es ir a la Junta. Por su parte, el candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana, Martín Lema, lamentó que no se haya concretado este llamado al intendente a la sala de la Junta Departamental. Lema dijo que hubo un exceso de adjudicación de horas extras, que desvió fondos que debieron usarse para diferentes servicios y que el Frente Amplio pretende ocultarlo. Se determinaron 180 horas extras, algunos funcionarios por mes, durante una cantidad de tiempo que implicaría una jornada laboral de 7 de la mañana a las 12 de la noche, lo cual no resulta razonable. Yo creo que deben estar hasta las manos para no haber ido a dar la cara a la Junta Departamental. Y creo que el sentimiento de vergüenza, después de tantos años, con los resultados que todos vemos, ya es generalizado. Lo vemos en el representante del continuismo. Habla de un nuevo Montevideo, todo el tiempo se quiere desmarcar del proceso que le toca representar y encabezar. Y en este caso, el presidente del Frente Amplio, en vez de aportar a la transparencia, porque acá decir que esto tiene un tinto político, las clásicas que a veces se pueden llegar a decir, es tirarla al córner. El tema es esas 180 horas por funcionario. ¿Se autorizaron o no se autorizaron? Hay resoluciones que la autorizaron. Hubo gente que dijo que no la llegó a hacer. ¿Las cobró o no las cobró sin hacerlo? Eso es lo que importa. No utilizar el clásico reflejo de evadir lo que son responsabilidades cuando se tiene la oportunidad de explicarla. Y en esta jornada es la última que antes de las elecciones vamos a poder hablar de política, porque esta medianoche comienza la veda electoral que se va a mantener hasta el cierre de los circuitos. Y así es que se conoció la última encuesta de la consultora Cifra, que se presentó anoche en Canal 12. En las elecciones departamentales del próximo domingo, según Cifra, 51% de los ciudadanos votarán al Frente Amplio y 40% de la coalición republicana. Otro 6% cree que votará en blanco o anulará su voto,
y un 3% adicional aún no sabe qué hará. La encuesta fue realizada entre el 2 y el 6 de mayo con una muestra de 501 entrevistados por teléfono fijo y celular. Dentro del Frente Amplio, Mario Vergara alcanza 28% de las preferencias, mientras que Verónica Piñeiro y Salvador Esqueloto obtienen 8% cada uno. En la interna de la coalición republicana, el nacionalista Martín Lema lidera con 29%, mientras que Virginia Cáceres alcanza 7% y Roque García 2%. Hay un 7% que votará al Frente Amplio y otro 2% que votará a la coalición, pero que aún no decidió a cuál candidato apoyarán, explica la medición de Cifra. En resumen, con los datos cerrados el martes, el Frente Amplio mantiene un cómodo liderazgo hacia las elecciones departamentales y Vergara, con estos datos, sería el próximo intendente. La campaña no modificó sustancialmente las preferencias iniciales y los montevideanos parece que votarán de forma muy parecida a lo que lo hicieron en el año 2020, concluye Cifra. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, se refirió al proyecto aprobado por la Cámara de Representantes para regular el ingreso a las intendencias por concurso o sorteo, es decir, a todos los gobiernos departamentales, y que es un paso más al combate de prácticas clientelísticas. Históricamente, las intendencias de Montevideo, de Canelones, ya lo hacían, así como también estaba obligado a hacerlo y lo hacía el gobierno nacional. No entendíamos por qué si lo que era bueno para el gobierno nacional no era bueno, según algunos miembros de la coalición, en particular el Partido Nacional, no era bueno para los gobiernos departamentales. Bueno, afortunadamente ayer en diputados se votó unánimemente este proyecto, si bien hubo algunos planteamientos políticos que tampoco son de recibo, cuando se cuestiona la intencionalidad por las fechas en que esto se aprueba, relacionándolo con las elecciones del domingo, obviamente. Bueno, acá hay que recordar que esto no se aprobó en otra fecha porque el Partido Nacional lo bloqueó, si no esto ya hubiera estado aprobado desde el año pasado. Por lo tanto, creo que es una buena noticia para la ciudadanía, es una buena noticia para todos aquellos que aspiran a ingresar en la función pública por la vía de los gobiernos departamentales, porque se va a instaurar entonces un mecanismo transparente y de igualdad de oportunidades. Y bueno, aspiramos a que el Senado rápidamente también actúe en consecuencia y esto pueda promulgarse como ley lo antes posible. Y desde las 6:30 de la tarde, las tres candidaturas del Frente Amplio hacen su cierre de campaña en el intercambiador Beloni, con la presencia además de quienes se postulan a la alcaldía del municipio F, en este caso 18:30, entonces en el intercambiador Beloni. Y ahora vamos a hablar de seguridad, porque el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que la situación de crisis en materia de seguridad que vive el país debe encararse con criterio de políticas de Estado, y la primera de ellas debe ser el abordaje de la crítica realidad del sistema carcelario. Negro se reunió este miércoles con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio y allí señaló que mientras se trabaja en el plan quinquenal de seguridad, se está atendiendo la realidad cotidiana con mucha presencia policial en todo el territorio. Estamos cambiando las ruedas de un auto que está en movimiento y que no podemos pararlo. Este auto no puede parar para realizar los ajustes que se requieren. No podemos parar y estamos en un continuo trabajo en los barrios, con los operativos, con allanamientos como el de hoy, en la zona del Cerro, incautaciones, control de la movilidad, como son las motos y la problemática de las motos, un sinfín de actividades que se están desarrollando en el territorio por parte del Ministerio, pero además trabajando en delinear un plan de seguridad pública para los próximos 5 años y, si es posible, para pasar los 5 años. Es decir, estamos manejando la coyuntura, tratando de, como ustedes ven, ustedes pueden verlo en los diferentes barrios de Montevideo, el importante despliegue que se está haciendo, de acuerdo a cada zona, se está imprimiendo la velocidad, la cantidad y la calidad de un operativo determinado. Uno de esos temas, quizá el más complejo, sea el problema carcelario. En el problema carcelario estamos
pidiendo, lo hicimos el otro día en la Comisión del Senado de Seguridad, nosotros le planteamos a los senadores de la oposición la necesidad de estructurar una serie de acuerdos programáticos que sean pocos, claros, pero consistentes, que nos permitan avanzar en proyectos de ley presentables a corto plazo para empezar a trabajar en grandes políticas de Estado en algunas medidas para el sistema carcelario. En el Hospital de Clínicas se presentó un nuevo centro de enfermedad renal crónica, donde también se iniciaron simbólicamente las obras de construcción de un bloque quirúrgico. El presidente de la República, Yamandu Orsi, estuvo presente justamente en el Hospital de Clínicas. Villar detalló que el nuevo centro de tratamiento de la enfermedad renal crónica demandó una inversión de $3 millones y podría llegar a alojar hasta 32 sillones de diálisis. Se inauguró el centro de diálisis, que en realidad es un centro de tratamiento de la enfermedad renal avanzada en todas sus formas. La diálisis es una de ellas. Le mostramos al presidente el avance de las obras de salud mental, que ustedes saben que el Parlamento nos votó los fondos necesarios para construir un centro para 8 camas y un hospital de día que funciona hasta la noche, es decir, donde los pacientes se internan de forma provisoria. Ese hospital de día y las camas se van a inaugurar ahora en fines de agosto. Esa obra está muy adelantada. Y hoy el presidente de forma simbólica puso el ladrillo inicial a un bloque quirúrgico que va a contar con 10 salas. Son salas que permiten la cirugía robótica, que permiten la cirugía a distancia. Ustedes saben que el hospital tiene un robot que se está utilizando para cirugía urológica, para próstata, se está usando para cirugía general, para reparación de hernias y se está utilizando ya para otras cirugías que tienen que ver con tórax, con ginecología. Es decir, es uno de los avances más importantes. Requiere una ampliación ese bloque quirúrgico y es lo que inauguramos hoy, ¿no? El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, consideró que la vacuna contra la garrapata bovina es uno de los avances más importantes en la investigación de la historia agropecuaria del país. Dijo además que Uruguay pierde entre 70 y 80 millones de dólares anuales por la presencia de este ácaro en los bovinos. Yo creo que va a ser de las cosas más importantes a nivel de investigación vinculado al sector agropecuario que hemos visto en la historia del país hasta hoy, ¿no? Parece que si se confirma a campo lo que está dando en las pruebas, la verdad que sería un avance importantísimo, calzando además con un proyecto que nosotros tenemos de shock de lucha contra la garrapata, que sería espectacular y ya podríamos empezar en noviembre de este año. ¿Qué impacto tiene la garrapata y qué impacto tiene esta iniciativa? Bueno, el impacto a nivel de pérdida a nivel de Uruguay, estamos hablando de 70, 80 millones de dólares, pero lo que es más, por eso son pérdidas, ¿no? En el tratamiento, los animales que se mueren. Pero el impacto para Uruguay más importante es que el tratamiento o los medicamentos que usamos para combatir la garrapata, corremos riesgo que nos aparezcan residuos en nuestras carnes, que nos devuelvan contenedores como ya ha ocurrido y que eso te quite de algún mercado, lo cual sería lapidario para Uruguay cuando pretendemos que se transforme la boutique de carne del mundo. Para el productor, si nosotros podemos combatir esto eficientemente, sería un antes y un después a esta vacuna o a esta lucha contra la garrapata. Frati dijo que la garrapata está diseminada en todo el país. Es el problema sanitario más importante para el ministerio por cómo afecta al rubro cárnico. Informó que con la vacuna se hizo prueba de campo en pequeños grupos y en noviembre se hará en 6.000 animales. Luego, en marzo se evaluará y si tiene resultados se analizará la posibilidad de llevarlo a todo el rodeo. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Barín, dijo que Uruguay tiene que avanzar a un presupuesto superior al 1% del Producto Interno Bruto en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. El jerarca reconoció que nuestro país está muy lejos de los estándares internacionales en la materia. Uruguay no puede pensar su futuro sin mejorar lo que hace en términos de ciencia, tecnología e innovación.
tanto en el plano de la inversión, donde estamos bastante lejos, como tú planteas, de los estándares internacionales, como de la articulación entre los distintos actores que integramos el sistema de ciencia, innovación y tecnología y, por supuesto, el sector privado y los actores sociales en general. Desde ese lugar, uno de los objetivos del gobierno es efectivamente aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación a través de distintos instrumentos. El ejemplo que acabamos de ver el día de hoy, que tiene que ver con una vacuna con la garrapata, es un ejemplo claro de la relevancia de esta temática. Fíjese que estamos hablando de un desarrollo que puede tener un impacto directo en la calidad de la actividad agropecuaria del Uruguay y a la misma vez potenciar y generar nuevas plataformas para generar productos tecnológicos, biotecnológicos en este caso, desde Uruguay. ¿Y en qué porcentaje del PBI piensan cuando hablan de presupuesto quinquenal? En esto voy a ser consistente porque aún en mis roles anteriores siempre he dicho que no creo en los números mágicos. Tenemos que avanzar hacia... Uruguay tiene que ir avanzando a sus estándares que nos ubiquen por encima del 1%. De eso no tengo ninguna duda. Lo cual no quiere decir que lo podamos hacer por razones de distinta naturaleza en el correr de 1 año o 2 años. Pero tenemos que ubicar el barco en la dirección correcta. En un partido inolvidable, Nacional le ganó 3-1 a Bahía. Esto en el estadio Fonte Nova de Salvador y se pusieron en competencia por el pasaje a los octavos de final de Copa Libertadores. Los tricolores empezaron perdiendo 1-0 con el gol de Gianluca para Bahía en los 46 minutos, pero lograron el empate a los 56 con un cabezazo de Lucas Morales. El segundo gol de los tricolores vino con un contraataque a los 68 minutos, cuando Cristian Oliva lanzó desde su propio campo. Villalba llegó en velocidad y le dio la pelota al Diente López, de quien desparramó a otros 2 rivales con un amague en el área antes de anotar. El resultado final lo colocó el colombiano Julián Millán a los 85 minutos. Con esta derrota, los bolsos le quitaron el invicto a Bahía, que sigue primero del grupo con 7 puntos, y se colocaron terceros, 1 punto detrás de Inter, que tiene 5 puntos y juega hoy en Medellín ante Atlético Nacional, que tiene 3 puntos. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con mucho gusto al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Víctor Aval. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Realmente estamos, nos quedamos viendo hace unos minutos acá mismo que ayer hubo una conferencia del ministro Negro que hablaba de la situación de crisis que se vive en el país y apuntando sobre todo a como una prioridad la atención del sistema carcelario. ¿De qué manera eso es una prioridad, supongo, para la dirección que tú estás a cargo, que tú tenés a cargo? Bien, dentro de los pilares rectores que se ha diseñado como ministerio para esta gestión, para el Ministerio del Interior, está, digamos, la represión, la prevención, la investigación criminal, que es un elemento muy relevante, y el cuarto componente me parece sustantivo, el cuarto principio rector, es la reforma del sistema penitenciario, considerando que es un problema que se arrastra ya de varias décadas. Tenemos un inconveniente, la tasa de población penitenciaria más alta de Sudamérica, con un 70% de reincidencia, con vínculos de refuerzo de los circuitos de criminalidad y también situación de calle. Bueno, en definitiva, hoy la cárcel es parte del problema y no parte de la solución, como lo quisiéramos todos los uruguayos y uruguayas. Por tanto, entendemos que parte de una política de Estado tiene que tener como componente fundamental la reforma del sistema penitenciario. ¿Y cómo están trabajando dentro de esas prioridades para justamente abordar el tema de la violencia, que es una de las preocupaciones, o de la seguridad, que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero sobre todo a la gente le preocupa, es una de las principales preocupaciones. Sin lugar a dudas, nosotros entendemos que la violencia, sobre todo la violencia homicida, ¿no?, es uno de nuestros desvelos de política pública, donde vamos a tener el foco, vamos a tener el centro fundamental. Allí vamos a desarrollar algunos programas de prevención del homicidio, algunos que ya estaban de alguna manera desarrollándose, seguramente continúen. Y bueno, tenemos que, eso la evidencia internacional lo indica, tenemos que mejorar mucho lo que es la tasa de aclaración de los homicidios. Hoy estamos alrededor de un 50-52%, es decir, que eso es un problema importante, crítico, de nuestro sistema, digamos, tanto de la policía, de la investigación, como auxiliar de la justicia, así como la Fiscalía y el Poder Judicial. Tenemos que construir ahí un modelo que nos permita mejorar los niveles de aclaración. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de violencias que se generan a nivel barrial? Pienso,
los narcotraficantes o el narco que está en los barrios, que quizás acá en el centro o los barrios centrales no se ve, pero bueno, llegan a copar barrios importantes en Montevideo. Sí, sin lugar a dudas, el problema de la gobernanza criminal en algunos barrios es un emergente importante a atender. Nosotros lo que estamos pensando en este modelo de, bueno, nosotros en la Dirección de Convivencia, que pretendemos darle un giro, porque la Dirección de Convivencia va a estar dividida en dos, fundamentalmente, digamos, desde el punto de vista institucional. Va a estar la Dirección PECOP, que es Policía Comunitaria Orientada a Resolución de Problemas, que trabaja mucho sobre prevención situacional, ambiental, y va a estar la Dirección de Prevención del Delito y la Violencia, que bueno, ahí vamos a estar nosotros a cargo de esa dirección. Y ahí tenemos pensado desarrollar algunos proyectos de prevención con la comunidad, justamente hablando, pero quería comentarte que dentro de esto que tú me preguntabas, tenemos hoy 3 líneas de trabajo fundamentalmente, una que tiene que ver con el contacto con la comunidad de agrupaciones de baja escala, como puede ser Vecino Alerta, estos grupos de mensajería que reúnen. Sí, ¿cómo 300. Van a trabajar con eso? Bueno, entonces ahí está bueno que me hagas esa pregunta, porque en esa línea de trabajo vamos a hacer seguramente mucho énfasis en la sinergia que podamos construir con los municipios. Ahora estamos ya en ciernes de las elecciones el 11. Tuvimos visitas de distintas delegaciones en el ministerio, tanto del Partido de Coalición Republicana como así del Frente Amplio, y todos coinciden en que el municipio puede jugar un rol importante. Entonces, nosotros nos parece que ahí con los municipios podemos desarrollar algún modelo de atención que permita justamente, sin que se construya ni una mesa local o un espacio asambleario, sí lograr reconstituir algunos grupos que puedan metodológicamente abordar los problemas emergentes que hacen a la convivencia en áreas de tratamiento, digamos, más reducidas, no en barrios en sí mismos, pero sí en áreas conflictivas en función de estas demandas que surgen de estos grupos de WhatsApp, estos grupos vinculados más a la vigilancia de vecinos en alerta, ¿no? Ahí yo te pregunto porque a veces parece que la violencia es del otro y cuando pasa alguien raro en un barrio, raro que como que decimos, bueno, ¿de dónde viene? ¿Pasó alguien? Y decir, también es peligroso eso de no adjudicar que también uno puede llegar a ser responsable de ciertas violencias, ¿no? No solo... Sí, bueno, no sé si me explico. Si vas por ahí, estoy totalmente de acuerdo contigo, si es lo que estoy pensando, que es el tema de las violencias intrafamiliares, también las violencias que ocurren adentro de las casas. Ahora hace poco recibimos todos, ¿no? A nivel público el informe del CIPIAP, donde evidentemente tenemos a nuestras gurisas y nuestros gurises, y también nuestros viejos y viejas, hay que decirlo también con total claridad, que tienen una tasa de victimización muy alta. Y esas violencias se ven muchas veces invisibilizadas, así como la violencia de género ha logrado de alguna manera ponerse arriba de la mesa, ¿no? Como un problema social y que, bueno, tiene expresiones políticas muy potentes. Muchas veces, seguramente nuestros gurises y gurisas todavía nos falta poner un énfasis importante en las alertas tempranas para poder intervenir y resolver, distintas conflictividades que hacen esas violencias. Me parece que es importante, todavía estamos en un proceso de maduración social y político para poder atender estas cosas de manera eficiente y eficaz. ¿El Estado está fallando? ¿No está llegando tarde? Obviamente, hay que decir la verdad, porque si vos te pones a ver, yo creo que estamos limitando nuestra frontera de desarrollo en un país que tiene una tasa de envejecimiento muy alta. Cuando uno observa a nivel de tasa de población penitenciaria, quienes ponen, los presos son jóvenes. Cuando ves las víctimas de violencia, que son jóvenes, cuando ves el tema de la pobreza, bueno, obviamente hay un rostro infantil muy fuerte, entonces evidentemente estamos limitando, yo no digo ya desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista utilitario inclusive, como sociedad, estamos limitando nuestra frontera de desarrollo porque, claro, es muy difícil, ¿no?, poder abordar este tema. ¿Y por dónde van las rutas de salida? Y bueno, las rutas de salida tienen que ir, en primer lugar, entendiendo que tenemos que abordar los temas estructurales que hacen a la pobreza, pero también a lo que hacen a los vínculos con la violencia, con los circuitos de la delincuencia. Estoy pensando en las adolescencias. Parte de nuestros proyectos tiene que ver también con la búsqueda de proyectos que hagan atención en los centros educativos, en prevención de violencia, gestión de conflictos, justamente entendiendo que, no solamente tenemos un problema de violencia, como decíamos, intrafamiliar, o violencia entre grupos criminales por disputa de territorio o cuotas de mercado, sino además hay una violentización mayor en nuestros lazos sociales.
parte de eso también ocurre en la juventud. Por tanto, nosotros queremos trabajar también en eso. Y, por ejemplo, ¿por dónde serían esos acuerdos? Pienso con la oposición, si se piensa en una política de Estado, pero también, ¿qué se requiere? ¿Más policías capacitados en temas más comunitarios? Sin lugar ¿Cómo se va a concretar, digamos? Totalmente de acuerdo contigo en esto. Mira, fíjate, la policía comunitaria orientada a resolución de problemas es un modelo de trabajo que a nosotros nos interesaría dejarlo fuertemente instalado como una capacidad estatal y que funcione de manera eficaz en cada comisaría, en cada seccional, por lo menos en Montevideo, justamente para poder atender estos emergentes que son más a nivel local, ¿sí? Ahí creo que hay mucho para hacer, mucho para trabajar y justamente también vinculado al tema de seccional policial y parte de las demandas tienen que ver con el acceso a la justicia y eso está vinculado con la posibilidad de hacer las denuncias. Nosotros queremos imprimirle una inyección al estímulo para que la gente pueda denunciar y que la denuncia no sea un procedimiento tedioso, un procedimiento que la verdad que a veces es muy complejo, que lleva muchas horas, hay que hacer una ratificación de denuncia, hay que ir a la seccional policial al final, porque hay distintas posibilidades de hacerlo a través de plataformas, a través del 911, que hay una aplicación que te permite, pero llega a un punto tenés que ir a hacer la ratificación de la denuncia en la seccional policial y no puede ser que nosotros tengamos, en este momento que estamos discutiendo a nivel global la inteligencia artificial, tengamos que hacer la denuncia presencialmente, ¿no? En la seccional policial, cuando perfectamente podríamos hacerlo a través de otras plataformas mucho más digitales. Y con respecto, por ejemplo, a el caso de Montevideo, que como tú decías, han tenido conversaciones con las distintas candidaturas, pero que además se plantearon, dice, bueno, videovigilancia, ¿qué se está pensando en eso? ¿Qué pasa con los espacios públicos? ¿Se están pensando algunas medidas en ese sentido? Bueno, eso hay que trabajarlo en agenda con las nuevas autoridades, ¿no? Cuando estén definidas después del 11. Pero parte de las cuestiones que hemos, digamos, agendado en función de estas reuniones que hemos tenido con los candidatos y candidatas, está vinculado con el tema de los espacios públicos, ¿no? Hay ahí un tema que nosotros también estamos trabajando, que tiene que ver con situación de calle, y bueno, ley de faltas, ver un poco... ¿Internación compulsiva? Bueno, la internación compulsiva también que está por ahí en la vuelta, en la discusión, es prima hermana como norma de la ley de faltas. Hay que trabajar no solamente normativamente, sino lo principal, que creo que es lo que la gente así desea, es que trabajemos de manera interactiva, ¿no? Entre los distintos organismos públicos que tienen competencia sobre esta situación. Entonces estamos ahora trabajando para construir un modelo junto con el MIDES, junto con la Intendencia Municipal de Montevideo, a los efectos de proporcionar una respuesta eficaz sobre el tema de situación de calle. Bueno, hace poco creo que ya quedó constituido nuevamente el Consejo Intercalle, que eso nos va a dar justamente un valor agregado muy importante en ese sentido. Víctor Abal, nos quedan muchas preguntas, pero bueno, te volvemos a comparar cuando el presupuesto además divida esta repartición de convivencia y seguridad ciudadana. Gracias. No, gracias a ti. Nosotros ahora nos vamos a Ciudad Vieja, estamos recibiendo información de nuestra compañera Abril Mederos. Abril, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Buen día. Sí, estamos en Ciudad Vieja, concretamente afuera de lo que es la sede del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y afines, que se movilizan, se concentran esta mañana en reclamo de lo que son modificaciones a la actual normativa que rige para los barcos que se movilizan en aguas de jurisdicción nacional y que afecta a los trabajadores locales. Y para eso ya estamos en presencia de dos de los dirigentes de este sindicato, Pablo Piris y Mario Rivero. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué se trata este waiver, permiso que se utiliza para estos barcos y en qué medida está afectando a los trabajadores? Bueno, buenos días para todos. En principio, los waivers son permisos transitorios para que puedan las empresas extranjeras que vienen a realizar actividades, en algunos casos obras públicas en Uruguay y en otros casos obras privadas, puedan tener la exoneración del abanderamiento de las embarcaciones, esto es ponerle bandera nacional y cumplir con las leyes nacionales, y por otro lado, la posibilidad de trabajar por un periodo indeterminado sin tripulantes nacionales.
Lo que viene sucediendo a partir de que se vota en el Parlamento la posibilidad de extender los waivers a estas empresas es que estamos quedando fuera de la jugada del trabajo marítimo con estas empresas porque nosotros vemos desde nuestro punto de vista que indiscriminadamente se les alargan y se les subrogan los waivers a estas empresas y algo que debería ser transitorio pasa a ser permanente. Nosotros hemos calculado que en un periodo en el periodo pasado alrededor de 5 millones de horas de trabajo de marinos nacionales se perdieron por la extensión de los waivers a estas empresas. Lo que además lleva, debido a que la marina mercante está teniendo un deterioro muy importante, un retroceso en cuanto a cantidad de embarcaciones y a tipo de trabajo, lleva también a la pérdida de la capacitación de los trabajadores marítimos al no tener este tipo de embarcaciones de porte con trabajos especiales para poder seguir capacitando y estar al día con el trabajo marítimo que se viene desarrollando a nivel mundial. Piris, este permiso que rige para estas embarcaciones tiene por lo menos 10 años en el país, pero se ha vuelto una dificultad mayor en los últimos años por lo que es el transporte de la hidrovía, concretamente lo que es el hierro. ¿Por qué esto ha empeorado? Bueno, a nosotros nos gustaría saberlo. Nosotros tenemos sospecha y tenemos análisis y creo que tenemos digamos que la capacidad de poder interpretar algunas cosas. Nosotros estamos reclamando desde hace muchísimos años que la actividad marítima tiene que estar separada del Ministerio de Defensa, de la Armada Nacional y de la Prefectura. Nosotros somos trabajadores civiles que trabajamos en la Marina Mercante que se dedica al transporte y al comercio. No tenemos nada que ver con la parte militar. Y las autoridades que son las que tienen la potestad de otorgar estos waivers son militares. Por lo tanto, ahí nosotros vemos que hay una cierta connivencia porque hoy en día lo que vemos en las empresas a nivel nacional e internacional es que quienes fueron en el pasado autoridades marítimas hoy son gerentes de estas otras empresas, tanto nacionales como internacionales. Y eso es una connivencia, para nosotros es un problema muy grave que tanto el Parlamento, las autoridades ministeriales, los gobiernos, los distintos gobiernos, van a tener que analizar porque ahí se están dando situaciones muy complejas en cuanto a la seguridad laboral, en cuanto a la desregulación del trabajo y en cuanto a la pérdida como en el caso nuestro, de horas de trabajo nacional. Nosotros entenderíamos que deberían estar procurando defender la soberanía nacional y no lo están haciendo. Hay otra problemática que mencionaba Rivero más temprano y que tiene que ver con la seguridad laboral de los trabajadores del SUNTMA. ¿Cuál es la situación allí? En febrero tuvieron el caso de uno de sus trabajadores que hoy continúa en cuidados intensivos. Sí, eso es verdad. En la empresa Reila, el trabajador Nilson Coronel lamentablemente tuvo un accidente muy grave, estuvo en coma mucho tiempo, meses, y sigue todavía en recuperación muy lenta, pero para nosotros los trabajadores del mar es muy importante buscar maneras de que arriba de los barcos se cumpla con la normativa de seguridad e higiene laboral. En el caso del mineral de hierro también es un trabajo muy pesado, lo que nos va la vida en ello. Entonces para nosotros es fundamental que se cumpla y que estas empresas marítimas, navieras, cumplan con la ley a bordo, lo que se hace muy difícil por esto mismo que también comentaba Pablo, porque la que regula, por más que el Ministerio de Trabajo puede hacer alguna inspección que otra, la que está permanentemente regulando es la Prefectura Nacional Naval, y no lo hace de la forma que lo tendría que hacer, y nosotros la responsabilizamos a la Prefectura porque sabemos que la Prefectura actúa en connivencia con las empresas y siempre desfavorece a los trabajadores y no aplica la reglamentación que hay nacional en defensa de los trabajadores. Entonces nuestro reclamo es que no sea la Prefectura Nacional Naval la que rija el trabajo de los marítimos en Uruguay. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra allí de los dirigentes del SUNTMA en el marco de esta movilización que reclama mayores regulaciones para el sector. Volvemos a estudios.
A 24 horas de comienzo del cónclave en la Iglesia Católica ya van 2 fumatas de color negro, es decir, que no se alcanzaron todavía los 2/3 de apoyo a un candidato para que se convierta en papa. Miles de personas además se congregaron en la Plaza de San Pedro para ver la chimenea que, según el color del humo, anuncia si se llegó o no a este consenso de Habemus Papa. El humo negro comenzó a salir de la chimenea ubicada en el tejado de la Capilla Sixtina algo más de 3 horas después de que empezara formalmente el cónclave, una vez culminó la primera votación para designar al sucesor de Francisco. El tiempo de espera alimentó expectativas en vano acerca de que la eventual elección del nuevo líder católico fuera este mismo miércoles. Como consecuencia de que no se haya alcanzado el mínimo de 89 votos para designar al nuevo papa, este jueves los 133 cardenales menores de 80 años volverán a reunirse para nuevas votaciones. Está previsto que tengan lugar 2 rondas de votación por la mañana del Vaticano y otras 2 por la tarde, siempre según ese uso horario. Si en las primeras de cada turno no hay acuerdo sobre un nombre, solo habrá 2 fumatas, previsiblemente no antes de las 7 de la mañana y las 2 de la tarde de Uruguay. Si hubiera una fumata antes de esas horas, indicaría que los cardenales le concedieron la mayoría a uno de los elegibles. A propósito de los escenarios resultantes de lo que pase mañana, el análisis del País de Madrid plantea que si este jueves hubiera 4 votaciones y la situación siguiera incambiada, se abriría un periodo de reevaluación de los apoyos que podría darle oportunidades a cardenales que por el momento no son considerados candidatos. Este miércoles, antes de cerrar las puertas, los cardenales juraron ante los evangelios guardar el secreto sobre todo lo que ocurre en el lugar de la elección concerniente directa o indirectamente al escrutinio, entre otras cosas. Más de 30.000 personas, según fuentes policiales, acudieron a la Plaza de San Pedro para esperar el resultado del cónclave. Bien, estaremos aguardando a que salga finalmente humo blanco. Vamos a ver cuándo será. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien.